Muy buenos días. El día de hoy, en el marco de las charlas de capacitación vía streaming del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia, vamos a dar inicio a la charla que hemos denominado La ética en las ciencias veterinarias y zootécnicas, en donde nos va a acompañar el doctor Néstor Alberto Calderón, que es médico veterinario, etólogo, bioeticista y experto en bienestar animal. Bienvenido, doctor Néstor. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días para todos. Básicamente, el título sugerido es desafiante en la medida en que para mí genera una serie de preguntas, porque digamos, para muchas personas el concepto ético puede ser demasiado teórico, algo del ámbito de la filosofía más que de las carreras prácticas o técnicas, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que toda actividad que se realiza en el sector agropecuario, toda actividad que realiza un profesional de las ciencias veterinarias o de zootecnia tiene una dimensión ética. Claro que sí. Y en ese orden de ideas tiene una dimensión ética porque nuestro trabajo impacta no solamente a las especies animales que son nuestro objetivo profesional, sino porque alrededor de las especies animales hay personas, y las personas, sus animales y nosotros estamos en un entorno, y ese entorno está modulado por diferentes cosas. Claro, sí, como lo dice, digamos, el juramento profesional, ¿no? Que somos responsables de la salud de la humanidad, de nuestro ambiente, de nuestro entorno. Así es. Entonces, para mí, cuando se plantea el título de la charla sobre la ética en las ciencias veterinarias y zootécnicas, una primera pregunta podría ser, es cómo yo establezco mi relación profesional con los otros, porque de alguna manera una definición ética fuera de lo convencional es: la ética estaría interesada en entender cómo es que nos relacionamos con los otros. Solo, como lo decíamos hace un rato, esos otros pueden ser animales, pueden ser los propietarios de esos animales o quienes los manejan, y pueden ser además, o es además, la naturaleza. Entonces, cuando uno habla que la ética sería como esa reflexión filosófica en torno a las relaciones que establecemos con otras personas, con los animales y con la naturaleza, genera una dinámica tan amplia que uno podría afirmar que de hecho la pregunta que hoy en filosofía se hace es ¿cómo está mi relación con lo viviente no humano? Lo viviente no humano. O con cualquier expresión o forma de vida que no es humana, pero que es una forma de vida. Y esa pregunta es muy importante, porque esa pregunta transversaliza lo jurídico, lo político, lo cultural, lo social, lo económico, porque podemos aceptar que hay ciertas formas de relacionarnos que serían, entre comillas, correctas o no correctas, que es donde entra la dimensión moral. Entonces, cuando uno habla de ética en las profesiones que tenemos, nos demanda un poco esa pregunta. Para mí, ¿qué son los animales? ¿Objetos útiles o seres sintientes? Y cuando uno se pregunta eso es porque probablemente todos recordemos que el año pasado aparece la ley 1774, en enero de 2016, en donde hay una modificación de legislaciones ya preexistentes, como la ley quinta del 72 o la ley 84 del 89, que se hablaba del Estatuto Nacional de Protección de los Animales, pero lo relevante de esta nueva ley del año pasado es que menciona que en Colombia los animales pasarían del ámbito de las cosas, es decir, los animales en Colombia del Código Civil eran considerados como semovientes, objetos que se mueven, cosas que se mueven, a seres sintientes. Más o menos eso empieza a hablarse en Europa hace unos 15 años, donde el Tratado de Ámsterdam da ese estatus. Ya se tenía ese concepto, sí, previo, claro, de sí, que era un animal que era sintiente, claro, que tenía claro, sus libertades, claro, más porque, y lo apropiamos acá hasta... Correcto, más porque el tema de que los animales sean semovientes es porque normalmente, incluso hasta ahora, ellos son propiedad de alguien. Entonces, por eso hablaba de bienes muebles y de bienes inmuebles. Entonces, lo importante aquí es que el desafío de que la legislación en Colombia afirme tal cosa, reconozca ese estatus en los animales, demanda inmediatamente una pregunta hacia los profesionales que nos dedicamos a trabajar con animales. Y en este caso hablamos particularmente de los profesionales del sector agropecuario, médicos veterinarios zootecnistas y zootecnistas, porque de alguna manera la forma en que las escuelas de formación, las facultades o institutos de formación en el país
orientan los sistemas productivos, orientan la relación con la fauna silvestre o con los ecosistemas, orientan la relación con, digamos en el caso de pacientes, que sería un paciente con perros, gatos, animales de compañía, caballos o colectivos, tiene que dar cuenta de ese cambio de la ética social. Es decir, ya aunque el animal sea mi propiedad, desde la década del 70 en Colombia, yo no podría hacer lo que quiera. Y eso genera más incluso desafíos mayores aún, como algunas prácticas reconocidas, entre comillas, como culturales, como la riña de gallos, como el coleo, como la tauromaquia, etcétera, que no es el objetivo de discutir ahora, sino que simplemente ponen de manifiesto una responsabilidad social que tenemos los médicos veterinarios zootecnistas y los zootecnistas respecto a cuál es la postura que como profesionales en Colombia tenemos a esa representación del animal. ¿Qué es el animal? Simplemente está ahí para la producción, solamente para la compañía, o para trabajar en deporte o en actividades acompañadas, o para el espectáculo, o para el laboratorio de experimentación. ¿Cuál es el uso o la utilización que daríamos a estos seres? ¿En qué condiciones? Iniciando lo que el doctor, la premisa con la que iniciamos, que cómo nos relacionamos entre los animales, los mismos colegas, los mismos, el entorno. En esa interacción que hay entre el profesional, cualquiera de los tres programas, y el animal, debe haber una diferencia. Es decir, depende del objetivo productivo, lo que decía el doctor. Investigación en un laboratorio, directamente porque es mi usuario, mi paciente en mi clínica veterinaria. Si como zootecnista lo tengo para un fin productivo, todo eso va a tener sus arandelas y su perspectiva de cómo es el bienestar. Sin duda, pero a propósito del comentario que hace muy oportunamente, la idea es que habría como un común denominador y habría particularidades, sin duda. E incluso en el marco jurídico que tenemos hay generalidades, porque busca la ley ser lo más universal posible, por eso es genérica, no es tan específica. Y aquí pasaría lo mismo en esta reflexión de la pregunta inicial de la charla, que es la ética en esta dimensión. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces, si yo planteo que toda actividad que hagamos los profesionales del sector agropecuario tienen una dimensión ética, entonces habría detrás de esa afirmación dos preguntas, otras preguntas más. Una tiene que ver con mi filosofía de vida, que tiene que ver con un ámbito ético, mis principios, mis creencias, lo que yo considero como un valor, una virtud, y eso rige mis acciones, especialmente en un país donde tenemos problemas muy serios con la corrupción en todos los ámbitos. Entonces, cuando yo tengo un criterio o un principio de valor ético, pues buscaría hacerlo mejor. No estaría de acuerdo con la deshonestidad ni una serie de cosas. Y eso, por supuesto, es lo que espera la sociedad colombiana cuando uno se gradúa y acepta un código de ética y hace un juramento. La sociedad colombiana espera que yo siempre haga el bien para los animales, para las personas y para el entorno. Pero además, una pregunta subsecuente sería: ¿cuál es mi filosofía de trabajo con los animales? Con las personas que cuidan esos animales y con el entorno donde están esas personas y esos animales. ¿Cuál es la filosofía de trabajo? Porque si en el fondo para mí los animales son objetos útiles, esa es mi filosofía de trabajo. Entonces, lo importante del título de la charla es, cuando hablamos de la ética, es que más allá de una argumentación teórica o de teorías éticas que son importantes conocerlas, es de qué forma yo traigo esa información teórica a lo cotidiano, o mejor aún, de qué forma yo reconozco, me doy cuenta, tomo conciencia de cuál es mi postura ética y filosófica frente a mí mismo como persona y ciudadano colombiano, pero especialmente como profesional de la medicina veterinaria, la medicina de la zootecnia, porque la diferencia es sustancial. Lo digo, por desgracia, aún en nuestro país pueden haber profesionales que tienen su vida y la separan de su vida con los animales. Eso pasaba, por ejemplo, con algunos profesionales que trabajaban en centros de zoonosis, que tenían que sacrificar muchos animales, entonces se comportan de una manera en el centro de zoonosis, y no estoy castigando o juzgando a ninguno, sino como una generalidad en América Latina además, y otra por fuera. Entonces es como si yo tuviera que ser una persona cuando trabajo con los animales y otra cuando estoy en mi vida cotidiana con mi familia. Y de hecho, cuando eso sucede, se genera algo que se conoce como una disonancia cognitiva y genera enfermedad, porque no es coherente. Digamos, si mi filosofía de vida es una, mis creencias y mis valores son unas,
no podrían o no tendrían que estar separados de mi filosofía de trabajo con los animales. Entonces, la invitación, más que un juicio, por favor, que no se entienda de esa manera, es una reflexión que nos invita a entender cuál es la filosofía que anima mis acciones con los animales. ¿Qué es lo que yo entiendo por esos seres vivos? ¿Son para mí objetos útiles? ¿Son para mí seres sintientes? ¿O podrían ser otras cosas, por supuesto? Solamente que aquí lo estamos enmarcando en el elemento jurídico que tenemos actualmente en el país. Entonces, desde esa perspectiva, cuando hablamos de la ética, la pregunta final sería, respecto a esas preguntas iniciales, sería: ¿será que los médicos veterinarios zootecnistas, los zootecnistas, o en general todos los profesionales del sector agropecuario, administradores de empresas agropecuarias, agrónomos, agrólogos, que tenemos una interacción directa con el sector agrario en Colombia, con la naturaleza que poseemos, biólogos por supuesto, ecólogos por supuesto, todos nosotros tendríamos a la ética como un aliado o como un obstáculo? Porque a veces lo que yo percibo, por desgracia, a raíz del surgimiento de organizaciones como Conviscol, del Trinader, es que a veces se puede percibir como una amenaza, como un obstáculo. Yo lo vería como una oportunidad, esa es mi opinión personal, porque es una oportunidad que regulemos, que nos automiremos, que autorreflexionemos sobre cómo queremos hacer las cosas, sobre qué actividades y formas de realizar nuestras actividades son éticamente aceptables, moralmente aceptables en la sociedad en la que tenemos. Y algo muy importante, nosotros como profesionales del sector agropecuario en Colombia tenemos una responsabilidad social, y es también transformar costumbres, hábitos, creencias, porque no todas esas tradiciones, hábitos, costumbres y creencias son saludables. Es decir, no todas ellas promueven el bienestar de los animales, no todas ellas promueven una relación saludable entre personas, animales y el entorno, y no todas ellas hacen que las profesiones sean reconocidas en su dimensión completa. Su trabajo es muy importante, porque nosotros no solamente trabajamos con los animales, trabajamos con el entorno y con las personas. Por esa razón, me parecería a mí, y digamos, sería como la primera parte de nuestra introducción, por decirlo así, que todo profesional del sector agropecuario, todo, sin excepción, esa es mi opinión personal, debería tener por lo menos información, idealmente formación en el pregrado, pero por lo menos información en 3 áreas de trabajo que tiene la ética, entendida como una sola, pero la ética puede tener un énfasis un poco más zoocéntrico, es decir, interesado en la relación nuestra con los animales. Entonces a ella le llamamos ética animal. O entender cómo es nuestra relación con el entorno, cuál es nuestra actitud ambiental, cómo nos relacionamos con el entorno. Entonces estaríamos hablando de una ética ambiental, o de una ecoética, o microbioética, como le queramos llamar. Entonces una estaría más centrada hacia lo animal, una ética animal. Otra más centrada hacia lo ambiental, una ética ambiental. Y otra que es fundamental, especialmente en un área tan importante como mencionaba, no solamente para los zootecnistas, sino en general para las profesiones agropecuarias, que es el tema con lo alimentario, el tema con la agricultura. Y estaríamos hablando entonces de una ética de la agricultura y de la alimentación. Entonces, así incluso, si yo trabajo en pequeños, yo no puedo ser ajeno a entender cómo es que los alimentos para perros y gatos están impactando, cuáles son las fuentes en las que se hacen. No es algo ajeno, no, porque tiene que ver con la alimentación. Además que estamos transversal en esto, que es la alimentación, esa seguridad alimentaria, ese poder alimentar a la humanidad. Correctísimo. Claro. De hecho, esa es la principal reflexión que se hace desde la ética de la agricultura y la alimentación, porque hay temas tan serios como la seguridad alimentaria, pero hay temas que tienen un impacto incluso mayor, que tiene que ver con lo que conocemos a nivel de bioseguridad, con la trazabilidad, con la residualidad, e incluso con algo importantísimo para el derecho de los consumidores, es el etiquetado. Es decir, hoy las personas podríamos preguntarnos, cuando yo voy al supermercado y me ponen en la etiqueta gallina feliz, yo podría preguntarme, ¿cómo? ¿No eran felices? ¿Cómo así? ¿Me engañaron durante décadas? Las gallinas no eran felices, ahora son felices y por lo tanto me cobran más. Ese es un tema complejísimo que entra en el ámbito del bienestar animal, ¿no? Pues por lo que dices de la parte económica, social, sin duda, el impacto que puede generar solo eso, de subirle 500 pesos más y de ahí para abajo. Entonces, por esa razón es tan importante el tema de lo ético desde mi comprensión y mi experiencia profesional, y es porque
y retomando el concepto de que hay particularidades en cada una de esas prácticas que tenemos con diferentes grupos animales, y es porque, digamos, si el dilema ético, la toma de decisiones que yo debo asumir frente a una dificultad, un caso, una situación particular, requiere, y para hacerme entender mejor, requiere de abordajes un poco diferentes. Me explico. Cuando uno trabaja en ámbitos en donde la relación médico-paciente puede ser un poco más particular, más particularizada, porque se atiende a un solo animal o un grupo pequeño de animales de la misma especie, como podría ser un criadero de perritos, gaticos o un club equino donde son todos de la misma especie pero es un número pequeño, ese abordaje médico-paciente y los dilemas éticos que se presentan allí y la toma de decisiones con carácter ético que pueden ocurrir allí tienen una particularidad y tienen unas estrategias para, desde el punto de vista de la ética aplicada o de la ética médica o de la bioética clínica, para poder resolverlo. Diferente a cuando hablamos de sistemas productivos, cuando hablamos de grandes poblaciones de animales, cuando hablamos que el tema meramente médico es paralelo a aspectos de manejo, aspectos administrativos, aspectos económicos, que además es así, es perfecto, es una medicina poblacional. Entonces el abordaje en la toma de decisiones y dilemas éticos allí tienen obviamente otras connotaciones. ¿Y esto por qué lo digo? Porque de alguna manera cuando mencionamos hace un momento que la propuesta sería que todo médico veterinario, que todo médico veterinario zootecnista o que todo zootecnista tuviera la oportunidad de formarse o tener información relacionadas con esas tres dimensiones de la ética animal, la ética ambiental y la ética de la agricultura y alimentación, es porque entendemos entonces que la ética sería más que algo teórico, por allá filosófico, algo práctico para que me ayude como una herramienta en la toma de decisiones. Es decir, yo tengo que argumentar o tengo que justificar por qué realicé tal cosa o por qué voy a realizarla, porque la decisión que voy a tomar respecto a este sistema productivo o a este paciente la hago. No tengo que argumentarlo. A veces no es necesario, se hace solamente frente al propietario o en una reunión del equipo técnico, pero a veces puedo ser requerido por la justicia y me van a preguntar por qué lo hice. Porque me quieren acusar porque fui o negligente, o imperito, o imprudente, o hubo dolo, hubo culpa mía en algo que pasó. En esa razón ya no es una oportunidad, un privilegio justificar o argumentar, porque sino que debo hacerlo. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, parte de las argumentaciones son de carácter legales, jurídicas. Es decir, en Colombia tenemos una serie de marcos jurídicos que orientan qué puedo hacer dependiendo de las especies. Además que si está normalizado es lo que es todos los días lo vemos, es decir, está a la práctica, lo que tenemos que saber contextualizar y apropiarnos qué es y por qué se hace eso. Sin duda, eso que acaba de decir es súper oportuno porque además sería como la versión operativa de las normas, de los decretos, de los artículos, de las leyes, que también a veces nos sentimos un poco alejados, pero sí. Detrás de eso, que es muy operativo, detrás de eso que puede significar a veces con miedo alguna sanción o algún tipo de amonestación, lo importante para no perder nunca de vista, que es fundamental, es que atrás de esa normativa hay un marco filosófico. Eso implica que inclusive muchas veces históricamente leyes que eran válidas en cierto momento histórico, cultural, social de un grupo humano, dejan de serlo, porque la evolución va cambiando. La sociedad va cambiando, va evolucionando la sociedad. Entonces en esos días me explico. Si en la década de los años 20 un hombre podría matar a golpes a su mujer adúltera, si hasta la década del 50, en el 56, mi mamá fue reconocida como ciudadana en Colombia y pudo votar, mi mamá. Eso significa que las leyes antes del 56 eran leyes que parecían coherentes, pero que a medida que la sociedad evolucionó, ya no eran coherentes. Hubo que cambiarlas. En la década del 60 se dio la patria potestad tanto a hombres como a mujeres, porque antes solo era el papá el que podía asumir a los hijos si había una separación. Entonces pongo ejemplos cotidianos humanos de nuestro país, porque de la misma manera nuestra relación con los animales, que es la reflexión que hacemos ahora, cuando hablamos de ética en nuestras profesiones, es cómo los profesionales de estas ciencias nos relacionamos con los animales, objeto de nuestra profesión. Y eso ha ido evolucionando, al igual que los... Entonces, ¿a qué me explico? Por utilizar una expresión que se utiliza en filosofía, la escala
sociológica cambió. Me explico, durante mucho tiempo en nuestra sociedad los caballos eran la especie de mayor relevancia social, económica, cultural. En este momento eso fue evolucionando y ya no es tan claro, pero podríamos afirmar que, por ejemplo, los animales de compañía comenzaron a adquirir un estatus en la sociedad muy fuertes. Tantos que, por ejemplo, hoy se habla de negocios o economías pet friendly, es decir, amigables con las mascotas. Uno puede entrar al centro comercial con su perro, a los cafés, a los restaurantes, puede ir al hotel con sus animales. Uno no llevaría ni a una vaca, ni a un caballo, ni a un cerdo, pero porque nuestra relación es diferente. Pero lo que intento decir con esta afirmación es que la forma en que la sociedad se relaciona con los animales, la forma en que la sociedad ve a los animales, crea imaginarios, representaciones de los animales, impacta directamente con el ejercicio del veterinario, del zootecnista, del médico veterinario zootecnista. Es inevitable, porque si yo como profesional en este momento puedo ser súper competente, tengo todo el conocimiento técnico adecuado, pero si mi nivel de sensibilidad, si mi nivel cultural respecto a eso de la relación humano-animal es mínimo, voy a chocar con mis usuarios del servicio, porque ellos están esperando un profesional diferente, no solamente técnico, que tenga en cuenta esas otras diversidades o singularidades, como hablábamos hace un rato, que han ido apareciendo en la sociedad. Y no solo esa relación del profesional con el usuario, con su mascota, sino con el cliente. Y además ahí entramos a qué tan positivo es esa humanización del animal, porque vemos que uno puede ser muy seco, es experto, es técnico, pero obvio, también es muy cercano a los animales. Pero el otro, ya que raya en esa cercanía. Su comentario es más que oportuno, porque nos coloca en una segunda dimensión que la misma legislación colombiana reciente nos ha convocado. Hasta el año pasado, en Colombia, el abuso, el maltrato, la negligencia o la crueldad hacia los animales no era tipificada como delito. Hoy en día en Colombia lo es. Y algo que cambió muy importante en las modificaciones que tuvo la ley 84 al 89 es que las sanciones pecuniarias que existían, que eran irrisorias, aunque se adecuaban por la ley, ahorita pueden ser muy elevadas. Pero lo más relevante es que se puede ir a la cárcel. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? En esta relación humano-animal, que es lo que nos interesa reflexionar desde la ética animal, hay una gran variedad de posibilidades. Desde una relación saludable, que es la que en teoría proponemos y promovemos los profesionales del área, una relación saludable entre las personas, su entorno y los animales. Pueden haber extremos que en un principio podrían ser sancionables moral, ética y culturalmente, pero que ya además de esas sanciones que acabamos de mencionar, son sancionables penalmente, civilmente. Entonces ya el tema cambió, por dos razones, porque puede haber un extremo que puede ser percibido por algunas personas como positivo, pero que es un extremo, en donde se antropomorfiza tanto a los animales que se les trataría como si fueran personas. Y eso podría ser bien entendido, pero no lo es, porque es que los animales no son personas, son animales no humanos. Por lo tanto, cuando yo trato a un animal como una persona, no estoy reconociendo realmente su naturaleza esencial. Entonces yo no lo trato bien o mejor por tratarlo como un niño, porque es que él no es un niño, él es lo que es. Mi responsabilidad y nuestra responsabilidad profesional es educar a la sociedad para que entienda que la mejor forma de tratar bien a ese animal es reconociendo su naturaleza constitutiva, sus necesidades básicas, su comportamiento, su ecología, su biología. Si lo reconocemos como él realmente es, pero en su espacio, tal cual es. Claro. Y si hay formas de interacción que lo sacan de su espacio, nuestra responsabilidad es educar y orientar para que sea bien, tanto para las personas como para los animales. Y aquí hay algo muy importante, porque hoy en día, ya incluso en el país, desde el punto de vista del Estado, ya hay entidades que están responsables de la protección y el bienestar de los animales. De tal forma que nosotros, tratando de dejar atrás una historia de conflicto permanente entre movimientos de protección animal y la salud pública veterinaria, los médicos veterinarios o los profesionales del sector agropecuario, es entender que tenemos una responsabilidad todos de garantizar, por supuesto, no solamente por ley, sino desde una perspectiva de sensibilidad y de ética social, el bienestar y la protección de esos animales, pero desde una perspectiva científica, desde una perspectiva técnica,
ética. Y pienso que tenemos las herramientas. Somos profesionales que fuimos formados para precisamente enriquecer esa discusión. Pero precisamente ahí, doctor. Precisamente somos los responsables, somos los preparados técnica y científicamente en esos aspectos. Y pues somos los que deberíamos liderar esa parada. Deberíamos dar todos esos términos de referencia, todo eso, cómo podemos guiarlo. Además, pues con unas muy buenas guías, pero bases yo le agradezco mucho porque, digamos, esas preguntas que he ido formulando nos permiten como centralizar cuál sería el sentido desde lo filosófico, que a quienes nos gusta, pues nos gusta, pero en un sentido más práctico, más aplicado. Y es porque la misma ley, la 1774 de 2016, del 6 de enero de 2016, plantea que en Colombia vamos a proteger a los animales de maltrato físico y emocional. Eso significa varias cosas. Uno, ya desde la OIE aparecía cuáles deberían ser las condiciones de habilidades, capacidades, competencias que debería tener el profesional del sector agropecuario en el día 1. Es decir, me acabo de graduar, ¿cuáles serían las competencias mínimas a nivel mundial que un profesional del sector debería tener? Y, sin duda, comenzaron a aparecer 4 temas nuevos, que existieron más o menos presentes, pero que ahorita es como un mandato, por decirlo. Y es que todo profesional del sector agropecuario debería tener sí o sí formación en etología, comportamiento animal y bienestar animal. Una cosa que aparece en él. Segundo tema, que sin duda, y que es una ausencia en muchas de las escuelas del sector agropecuario en el mundo entero y en América Latina particularmente, es la formación de ética aplicada. Es decir, porque a veces en las diferentes escuelas o facultades o institutos sin duda se ve estos temas como de relleno, pero además a veces el docente que se encarga no logra llevar esos conceptos filosóficos a la práctica cotidiana, a la realidad local o regional o nacional. Entonces queda como algo abstracto. Queda ahí la normatividad, dice que se tiene que hacer por esto, ejemplo, pero sin no se evidencia. Sin una comprensión para que yo la pueda apropiar por un lado, que es muy importante, pero lo más interesante, ¿cuál es la filosofía que está atrás? ¿Cuáles son las posturas éticas o filosóficas que subyacen atrás de ese marco jurídico? Porque lo que estaba tratando de decir hace un rato es que a veces puede ser necesario que modifiquemos la ley, porque no siempre la legalidad va de la mano de la eticidad. Entonces, si no hubiéramos cambiado la ley, mi mamá nunca hubiera sido reconocida como ciudadana. Si hay algunos marcos de la ley, incluso aplicados solamente a los médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas o zootecnistas, que no dan cuenta de lo que vivimos en la realidad social como profesionales, nuestra responsabilidad es retroalimentarla, no peleando, no necesariamente criticando o juzgando, que es tan fácil, sino aportando una solución concreta. Pero si yo no tengo conocimientos filosóficos ni legales, ¿cómo voy a ser un interlocutor? ¿Cómo voy a hablar con una persona apasionada o fundamentalista y explicarle por qué razón hacemos lo que hacemos si no tengo los argumentos? Entonces, lo importante de eso que estamos hablando ahorita es que el proceso de formación, pero el proceso de autoformación que todos debemos hacer es fundamental, porque es que cuando detrás de esa normativa hay un marco filosófico y yo lo entiendo, yo puedo sugerir cambios proactivos y favorables para que la norma sea más aplicable. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque en este momento, como lo mencionamos hace un rato, la ley nos pone un desafío enorme, que ya la OIE nos decía, retomo ese concepto, debemos saber de etología y bienestar animal, especialmente ¿por qué? Porque esas dos disciplinas o ciencias nos ayudan mucho a rescatar algo olvidado en nuestras profesiones, que es el mundo emocional de los animales. Si la ley nos dice, los animales son seres sintientes, ¿eso qué significa? Significa que tienen la habilidad de experimentar estados mentales que pueden ser placenteros o desagradables. Una emoción. Que pueden experimentar sentimientos, emociones y sensaciones. Es decir, que pueden tener emociones positivas y emociones negativas. Que pueden tener sensaciones positivas y sensaciones negativas. Una sensación negativa, por supuesto, es el dolor. Y sabemos que en el ámbito de la producción animal es un tema que ha sido ahí frenado, pero que ya en muchos países, incluso la OIE ya tiene una publicación específica de la valoración científica del dolor en todas las especies animales. O sea, es una responsabilidad moral que no se puede seguir aplazando. Aún existen en nuestro país muchas prácticas que generan dolor innecesario. Y hay mucha investigación científica que ha demostrado que modificando muchas de nuestras prácticas tradicionales en el mundo animal, en producción, se puede mejorar el bienestar de ellos y la producción mejora, el lucro no se afecta.
porque a veces el argumento tiene que ver solo con el lucro, Claro. solo con la ganancia, pero cuando solo se piensa en el lucro y la ganancia, se afecta al mismo lucro y la ganancia, porque el bienestar animal, un animal en condición de bienestar animal comprometido, no produce igual, se enferma más y va a tener dificultades para el manejo. Entonces fíjense que es contradictorio. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, y concluyo esta parte de la idea frente a su comentario, que es muy oportuno, es que esas habilidades y competencias que la OIE nos proponía eran conocer etología, conocer bienestar, el rescate de toda la formación filosófica y ética aplicada en las profesiones, y algo importantísimo, y es lo que ustedes gentilmente están promoviendo a través de estos streaming, es la comunicación. Es la motivación de eso, claro. Se reconocía en el mundo entero que los profesionales del sector a veces teníamos algunas carencias en ser comunicadores, y es muy importante. Digamos, ellos plantean que era como una garantía de éxito. Si el médico veterinario, si el médico veterinario zootecnista, si el zootecnista tiene habilidades sociales y comunicacionales, más fácilmente podrá hacer que sus clientes, los usuarios de su servicio, se adhieran a sus recomendaciones y confíen en lo que él dice. Habilidades comunicacionales. Y esa persona tiene que saber, Además, porque si sabe a medias, el teléfono roto, va y terminamos de no entender nada a la final de cuentas. así es. En la práctica cultural, lo que decían, bueno, una práctica que normalmente se hace sin mucha técnica, que puede experimentar dolor, digamos en el caso concreto de la producción. Y esas prácticas culturales, estas riñas de gallos, esta tauromaquia. Yo siento, así por lo menos lo entiendo yo, teniendo como base la ética, pero reconociendo que si cualquier profesional, médico veterinario, tiene la posibilidad de utilizar 3 herramientas, que son la ciencia, la ética y la filosofía, asociada en el sentido legal, yo tendría todo el conocimiento científico que hace un momentico mencionábamos, la legislación, que por detrás tiene un ámbito filosófico, y la ética, que por detrás tiene un ámbito filosófico. ¿Sí? Porque se diría que la ciencia es neutra, entonces no me voy a meter en esa discusión. Entonces, como se menciona que la ciencia es neutra y por eso nos da un marco objetivo para tomar decisiones, la ética y la legislación no son neutras. Ellas tienen por detrás y básicamente una filosofía que las anima, sin duda, está más que reconocido. Entonces, si yo como profesional reconozco que ese es mi substrato para comunicarme adecuadamente con los animales, con las personas y con los animales, entonces eso favorece muchísimo esa orientación de la que estamos hablando. Es decir, no basta con que entonces ahora yo sea buena persona, entrador, carismático, no. Deberíamos cultivar eso nosotros como personas y como profesionales, pero el conocimiento es fundamental. Y lo más importante, la aplicación práctica de ese conocimiento, es lo que nos permitiría, como dice el doctor John Webster de Inglaterra, que haya pensamientos correctos que se transforman en ideas correctas y en actos correctos. Coherencia. Coherencia, claro, porque, digamos, mi anhelo es que todos los profesionales del sector sintamos que estamos dignificados en nuestro ejercicio profesional, nos sintamos orgullosos de ser lo que somos en el sector agropecuario, pero que además seamos reconocidos por la sociedad, no solamente en el sentido moral, social, sino económico, que devenguemos salarios y honorarios dignos para lo que hacemos. Claro. Pero eso representa también que en este momento la sociedad, vuelvo y repito, ha evolucionado, la ética social frente a los animales ha evolucionado, los desafíos y demandas que los usuarios del servicio tienen han evolucionado, y si no han evolucionado es nuestra responsabilidad educarlos y promover el cambio. Somos los veedores, más que ningún otro profesional en el país, quienes realmente somos los defensores directos, los veedores de la realidad de los animales, somos nosotros, nadie más. Hoy, por ejemplo, va a haber una presentación, un trabajo de doctorado en la Universidad de los Andes sobre derecho animal. Entonces, la idea es que es una psicóloga que ahora está haciendo su doctorado en Derecho que va a hablar por los animales. Pero nosotros, médicos veterinarios, médicos zootecnistas y zootecnistas, tenemos mucho que decir en torno a los animales, mucho que decir en torno a nuestras prácticas con los animales, mucho que decir en torno a la cultura que se está construyendo alrededor de los animales en nuestro país. Somos nosotros, somos voceros, tenemos el conocimiento y tenemos la reflexión de nuestra práctica diaria, del día a día. Y eso implica, vuelvo e insisto, no aceptar, no conformarnos con prácticas, tradiciones, costumbres o hábitos que definitivamente maltratan a los animales.
porque estén existen, obsoletas, o que estén obsoletas, exactamente. Hay tanta información ahí a disposición de todos nosotros. De hecho, Conviscol, y lo digo en el buen sentido de respeto y reconocimiento, tiene tantas herramientas para que si yo entro a la página puedo capacitarme por mí mismo, puedo actualizarme en el marco jurídico que me está rigiendo en este momento mi país, solito. Y si no, pues vengo y pregunto. Pero lo que intento decir es que de la misma manera que en Conviscol están esos recursos, a nivel mundial en educación ha habido un cambio importantísimo. Imagínense que en el año 2002 se hizo una reunión de toda Europa para preguntarse cómo se estaba formando al sector agropecuario en ética. Esta discusión en internet. Una reunión donde se invitaron a todas las escuelas veterinarias y de agronomía y de zootecnia, agronomía básicamente, y preguntar, bueno, ¿qué estamos enseñando a nuestros estudiantes sobre ética? Particularmente sobre bioética. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hoy en día hay muchísimos recursos que tenemos los profesionales desde el punto de vista ética aplicada para la toma de decisiones, que sería la forma más operativa de traer la filosofía y la ética a mi práctica profesional. En ese sentido, se pueden disponer, hay 2 páginas web que son absolutamente didácticas. Una de ellas se llama Dilemas Éticos Animales, que durante mucho tiempo estuvo en otras lenguas, ya está en español, traducida por una colega española, que rápidamente aproxima al profesional a través de 12 preguntas a que él saque un perfil filosófico de su relación con los animales, de forma autónoma. No tiene que esperar a nadie, él solito entra a la página Dilemas Éticos Animales y responde las preguntas y ya dice, uy, yo no sabía que era utilitarista o contractualista, o que mi enfoque era más de respeto por la naturaleza, o mi enfoque era más derechos de los animales, o más bien yo era un híbrido de algo que se conoce como la teoría relacional, porque hoy en día hay muchas visiones híbridas de la ética, Sí. porque no habría ninguna corriente ética importante en el mundo que no haya hablado de los animales. Entonces, de casi todas las corrientes filosóficas y éticas en el mundo tienen algún aspecto de ética animal. Y lo otro, especialmente para quienes trabajan en el sector pecuario, en el sector de la producción, hay una página o una herramienta interesantísima desarrollada por el Instituto de Bioética Aplicada de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, que se llama Matriz Ética. Y básicamente lo que propone la matriz ética es que cuando yo enfrento decisiones difíciles o hay un conflicto en algo que hay que hacer en el sector productivo, en un sistema de producción, la matriz ética se volvería una herramienta para ayudarme. Por decir, la ética no es la única respuesta. La ética simplemente es un entrenamiento que yo decido hacer para argumentar mejor, bien sustentado, no solamente una opinión, una creencia, sino conociendo toda la literatura que hay en torno a la relación entre los humanos y los animales, entre los humanos y la naturaleza, para que yo pueda argumentar bien. Pero además de eso, para que yo tenga coherencia en lo que decíamos hace un ratico, entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Y esta herramienta que se llama la matriz ética de Ben Mefan hace que yo cruce principios éticos o corrientes filosóficas con los que participan de una situación en producción, como si sea el productor, o el granjero, o el finquero, o el ganadero, los animales, los profesionales, los consumidores y el ambiente. Entonces, si yo hago una matriz, yo incluyo a todos los que participan de una relación tan compleja, más compleja que la que tenemos en pequeños animales, es la que trabaja el médico veterinario o el zootecnista, que tiene que ver con poblaciones, que tiene que ver con tantos procesos simultáneos. Entonces la matriz simplemente lo que le invita al profesional del sector es a que tenga en cuenta eso. Si usted cruza una matriz, algunos principios éticos muy relacionados con el sector productivo, con la agricultura, con los que participan en un sistema productivo, que va desde el productor hasta el consumidor, entonces esto puede hacer una matriz que le da cuenta un poco de lo que puede estar pasando, para que usted cuando tome una decisión... Una herramienta que nos va a ayudar a tomar esas decisiones. Exactamente, yo así lo veo. Sería como mi conclusión de esta conversación que estamos planteando, y que gracias por la invitación de nuevo, es la ética yo la veo como una herramienta, así como yo veo todo lo que estamos haciendo a través de Conviscol, a través del Trinidad, como una oportunidad, más que como una amenaza, una oportunidad para hacer mejor las cosas, una oportunidad para ser partícipes activos como ciudadanos y profesionales del sector, para que las políticas públicas, la legislación sea coherente y tenga en cuenta eso que para mí es tan importante como médico veterinario, que es que la relación entre las personas, los animales y el entorno sean saludables. Claro, sí. ¿No? Y muy oportuno también, doctor, y gracias acá, como usted me dice, bienvenido, y gracias por apoyarnos en esta oportunidad. Seremos el foco y queríamos
divulgar todo esto. Muy seguramente pondremos en conocimiento estas herramientas que usted nos facilita, pues para que los colegas, estudiantes, docentes, expertos nos puedan seguir consultando. Y pues qué mejor que tener una base, una herramienta que ya existe para que nosotros podamos apropiarnos de esa ética que, pues mal o bien decía, no se ha profundizado lo que se debería, y más nosotros que somos transversales en toda esta rama. Sin duda, y sí, y una invitación que yo haría también concluyendo es que es importantísimo que yo conozca la norma, es importantísimo que yo conozca el código, que yo conozca el marco jurídico de mi ejercicio, en todas las áreas, porque además tenemos una complejidad enorme. Ya lo mencionábamos, animales de producción, ahí hay una complejidad, una variedad enorme, animales de compañía, animales utilizados en entretenimiento, animales de trabajo, animales silvestres que muy olvidados a veces. Y lo que digo respecto de eso es porque atrás de la norma, que es, digamos, lo importante, lo que yo quisiera que quedara como una invitación respetuosa a todos los que participan en este momento y puedan verlo después, es atrás de la norma, atrás de los códigos, atrás del marco legal, hay un marco filosófico. Y somos nosotros, profesionales del sector, que debemos mirar cuál es ese marco filosófico que nos gusta o que con lo que nos reconocemos, porque puede que no. ¿Sí? ¿Qué es lo que representa para mí realmente ese animal o esos animales y esa relación con ellos? ¿Cuál es mi postura ética y por qué? ¿Por qué me declaro contractualista o utilitarista o proteccionista? ¿Sí? Porque en este momento en todo el mundo, particularmente en nuestra realidad latinoamericana, hay evidentemente tres corrientes fuertes viéndose en el entorno: un movimiento de protección animal que ha evolucionado y que ha madurado, Colombia no es la excepción; un movimiento de bienestar animal que está muy relacionado con la protección animal, pero hay otro movimiento que nos desafía mucho más, especialmente en la ética de la alimentación, que es la corriente de personas que están planteando no consumir ningún producto animal, como los veganos, o personas que se derivan un poco en el sentido de ser vegetarianos, algunos ovo-lacto-vegetarianos, otros lacto-vegetarianos. Pero entonces comienzan dentro de los argumentos que a veces son utilizados en estas formas de alimentación, inclusive los naturistas, está el tema de el buen manejo de los animales. Para el naturista consume animales, pero quiere que sean orgánicos, que no tengan residuos, que hayan sido bien manejados, bien transportados, bien sacrificados, o bajo normas de bienestar animal. O aquellos que dirían, no, definitivamente ningún tipo de explotación animal es moralmente aceptable, que son los abolicionistas. La expresión práctica del abolicionismo es el vegan, el vegano, el que no consume ningún producto de origen animal. Entonces lo que intento decir es que la misma sociedad nos invita a preguntarnos cosas. Es decir, muchas prácticas que se hicieron durante mucho tiempo no fueron hechas porque fuéramos malas personas o fuera una visión malvada. Se buscaba mejorar la productividad, los rendimientos, había una serie de orientaciones técnicas, no fueron al azar. Pero nuestra responsabilidad es que no sea suficiente. Claro, se obviaron quizás. Porque el hecho de que sea técnicamente viable o productivamente promisorio no significa que es éticamente o moralmente aceptable. Y esa reflexión la tenemos que hacer nosotros. Porque si siempre viene de afuera como un ataque hacia nosotros, no es favorable para las profesiones. Las profesiones tenemos que demostrar, si seguimos depicando, si seguimos haciendo una serie de mutilaciones en los animales de producción, hacemos ciertas prácticas, ¿por qué las hacemos? Cuando la ciencia nos ha demostrado que los animales son conscientes, experimentan dolor y sufrimiento, entonces, ¿cuál es la justificativa? Si yo afirmo que cualquier animal doméstico de producción experimenta dolor y sufrimiento y es consciente, ¿cómo voy a argumentar éticamente prácticas que mutilan y prácticas que producen dolor innecesario? Es un desafío enorme que tenemos. Pero más que un desafío negativo, yo lo veo como una oportunidad de investigar, de reflexionar, de cuestionarnos y de plantear cosas concretas. Ya está ocurriendo, muchas entidades lo están haciendo, la FAO lo está haciendo, la OIE la está haciendo. Y se tienen las guías. Absolutamente, que fue el comentario que hacías hace un momento, sin duda. Exacto. Hoy en día hay herramientas que nos orientan, y un ítem que incluso sale aún más allá de lo que hacíamos habitualmente es el tema de lo forense, de lo legal. Y es porque hoy en día entonces alguien podría ser denunciado en Colombia, un sistema productivo podría ser denunciado porque hay maltrato animal. Y hay implicaciones muy serias. Legales, todo. Entonces, en ese orden de idea tenemos un desafío que también lo veo como una oportunidad, y es que todos los profesionales, y hablo en primera persona como médico veterinario,
podemos aprovechar las guías ya existentes de otros países y apoyar las guías que se están construyendo en nuestro país para cómo hacer pericias forenses. Digamos, si un sistema productivo fue demandado o una denuncia por maltrato, ¿cuáles serían las estrategias para hacer una valoración técnica y determinar si efectivamente hay o no hay maltrato, hay o no hay negligencia? Y eso debería ser hecho por profesionales del sector con esas competencias de pericias forenses para demostrar si hubo o no maltrato. Campo de acción va a haber bastante. Enorme. En ese momento, de hecho, ya hace un año hubo la primera cátedra electiva en la Universidad Nacional de Colombia. Se juntó el Instituto de Genética, la Facultad de Medicina Veterinaria, el Programa de Salud Pública, la Facultad Veterinaria, y se hizo una electiva de Medicina Veterinaria Legal y Ciencias Forenses Veterinarias para cualquier estudiante de la Universidad Nacional. Ya este año hubo eventos en Medellín, tanto a nivel de gobierno como a nivel de universidad, en torno a estos temas, con conferencistas latinoamericanos y también de otras latitudes, pero lo que intento decir es que también es una oportunidad, porque si ya en Colombia está la norma que invita a que se castigue por fortuna y se tipifique como delito el maltrato, la crueldad, la negligencia y el abuso de los animales, los profesionales del sector agropecuario debemos estar atentos y dispuestos a formarnos un poco más para entender, bueno, cómo sería una valoración técnica objetiva de ese maltrato, que no sea simplemente una opinión, o a mí me parece, sino hay una valoración técnica objetiva para esa pericia forense, que es como un apéndice interesante que se abre en torno a una forma aplicada de esto que estamos diciendo, de una forma negativa de la relación humano-animal, que es de lo que trata la ética animal. No, y ya con esa evidencia, con eso, pues se pueden desprender, es lo que decía, y ese mensaje es el que tenemos que transmitir. Más que se vea de la parte negativa, no es una oportunidad. Así es, no es una oportunidad para que el tribunal o el consejo venga a sancionarnos, sino que aprendamos de lo que ha pasado. Evitemos cometer esos errores que pueden ser manejados de una manera muy simple, un buen procedimiento, un protocolo bien, una lista de chequeo. Se puede traducir en eso y pues mil cosas más que pueden haber. Así es. Digamos que ya hablamos de mucha relación entre el humano, nosotros como profesionales, o el propietario, el tenedor de mascotas o de animales de producción, pero también podríamos hablar, ahí cabe la relación entre colegas o entre colegas, entre profesionales y clientes. Claro, sin duda, de hecho el mismo Código de Ética, la Ley 576, lo propone, porque nosotros tenemos relación con otras personas. El énfasis que yo le di, sin duda fue más orientado hacia lo animal, hacia lo ambiental, pero clarísimo. De hecho, el énfasis de la ética es de qué forma en mi relación con el otro humano yo respeto su dignidad como persona. Ese sería un principio básico. Y ese principio filosófico básico de que cada persona vale por sí misma, tiene un valor inherente, intrínseco, que lo estamos pasando también a los animales, significa que yo debo respetarla, que ella no es un fin, ella no es un medio para un fin, sino ella es un fin en sí misma. Entonces, en ese orden de ideas, frente a la relación que tenemos los profesionales en general del sector agropecuario, es que cuando interactuamos con un cliente, con un usuario de los servicios que ofrecemos, se establecen condiciones muy particulares. La primera de ellas es que, desde el punto de vista filosófico-ético, esta persona que viene a consultarme, independientemente de mi profesión, MB, MBZ o Z, ella tiene derechos. Ella tiene derechos de ser informada, ella tiene derechos de que yo la oriente para que ella tome decisiones informadas, desde el punto de vista de un sistema productivo, desde el punto de vista de un paciente concreto, un paciente animal. Porque lo que ella esperaría, el usuario o la usuaria, esperaría es que haya un rendimiento financiero adecuado, sin daños al ecosistema, sin afectación del bienestar de los animales y sin que haya riesgo sanitario para quienes manejan el sistema productivo. Y quien tiene un paciente, un animal de compañía o un animal que está enfermo, esperaría la recuperación de su estado de salud y productividad. Eso sería lo que en general esperaría. Para llegar allá pueden pasar muchas cosas, de tal manera que la responsabilidad ética que tendríamos es garantizar que estas personas puedan tener una orientación adecuada para una toma de decisiones informadas, y la forma práctica de eso es lo que se conoce como el consentimiento informado. Es una expresión práctica, operativa, de ese ámbito filosófico y ético del que estamos hablando, del respeto por el otro. Yo respeto a ese otro, y al respetarlos porque él tiene unos derechos como usuario de mi servicio. Y esos derechos es que yo le informe adecuadamente para que él tome decisiones informadas y que el acuerdo contractual que va a implicar pago se cumpla.
esto también es para esta persona, porque la persona también puede no pagarme, yo también tengo derechos a reclamar eso y tener apoyo del Estado para que esta persona no cumplió un acuerdo extracontractual, porque no firmamos nada, pero se creó un contrato, es decir, un contrato, ella esperaba cosas de mí, yo esperaba cosas de ella, y nos puede pasar en ambos lados que no lo cumplamos en el tiempo adecuado, y la idea es que eso pueda resolver de múltiples formas sin que haya perjuicios o daños para ninguno. Pero sin duda, además de esa relación que establecemos con los clientes, que sería como lo más relevante a nivel operativo práctico, nuestra relación con los colegas, nuestra relación con los estudiantes, nuestra relación con los empleados de los sistemas productivos o de las clínicas veterinarias, demanda también eso. Y en otro sentido práctico operativo, surge entonces el concepto de los comités de ética. Entonces, que tienen diferentes dimensiones. Los comités de éticas pueden ser nacionales, pueden ser asistenciales o clínicos, pueden ser de la educación o la investigación científica o la experimentación. Y en ese orden de ideas, desde el punto de vista normativo, en toda facultad, en todo instituto que trabaje con animales, deberían crearse SICUALES. Es decir, es un comité institucional de cuidado de animales de uso o de experimentación o de laboratorio. Y eso implicaría entonces que también, desde ese punto de vista relacionado con personas, pero también con los animales, es que a nivel de docentes hay también una serie de dinámicas relacionadas desde el punto de vista ético, y es en relación con el estudiante, con el discente, porque ahí hay una serie de temas, y es que hoy en día es ingenuo pensar que el único que enseña es el docente y que el único lugar en donde se aprende es en el salón de clases. Que sería ingenuo. Claro, ¿sí? no. Entonces eso significa que cuando hay diálogo de saberes, la actitud ética más adecuada, entre comillas, es respetar el conocimiento de los otros. Y eso implica que aunque el estudiante aparentemente se inscribió para aprender, para transformarse en un médico veterinario, él tiene saberes y hoy en día él puede acceder a conocimientos incluso más rápido y mayores que las que el docente pueda hacer. Entonces lo que intento decir es que, primero, desde el punto de vista ético, está normado, regulado internacionalmente el uso de animales en docencia y en experimentación. No hay nada que hacer. Y que ojalá la actitud de las instituciones educativas no sea entonces decir, como hay tanto problema, no hacemos más prácticas con animales, porque esa no es la actitud, ni nunca se promovió de esa manera. El que yo module el uso de los animales como parte de lo que se conoce como las 3 R's, de reducción, refinamiento y reemplazo, es que yo puedo tener animales, pero la forma en que se hace el uso de los animales en docencia e investigación tiene unas condiciones, unas características éticas y técnicas para hacerlo, pero también yo puedo hacer un reemplazo de esos animales. Y hoy en día ya en Colombia hay varias facultades que lo están haciendo, es el uso de modelos, tanto en software como modelos que existen de diferentes tipos, incluso construidos por los mismos docentes, para prácticas tan simples como punción, como sondas, como palpación, etc. Entonces lo que intento decir es que por eso la ética no lo veo como un enemigo. Cuando me dicen que hay presión para que no se haga prácticas con animales, no es que el desastre, no es que se acabó, no. Nos invitan a que como institución educativa replanteemos las metodologías, las estrategias didácticas, los modelos pedagógicos para obtener lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Y porque realmente nunca se ha hecho la abolición completa del uso de animales, sino que el uso de animales en docencia e investigación tiene una serie de normas que ya están dadas internacionalmente y nacionalmente también. Existe y se apoyan esas alternativas. Correctísimo. Porque en caso de que se eliminase, pues sería contraproducente. Sin duda. Pero existen. Hay y van a seguir. Correcto, hay muchísimas modalidades en donde el uso de los animales vivos sigue presente. Lo que ha cambiado es la forma, el contexto, la metodología y los procedimientos para hacerlo. Y eso es lo que se ve como una oportunidad, porque se está mejorando esas habilidades, pero el estudiante va a poder entrar en contacto con el animal real, por supuesto. Pero antes de hacerlo puede tener una serie de entrenamientos donde adquiera habilidades manuales sin necesidad del sacrificio de animales o animales que estén sufriendo innecesariamente. Eso por un lado. Y otra cosa que me parece importante que mencionaba, en esa relación humano-humano, sin duda el tema del colegaje, el tema de las agremiaciones, es algo que también nos invita muchísimo, porque es algo que tiene grandes desafíos y dificultades en nuestro medio. Digamos, el mantener agremiaciones duraderas en el tiempo, porque por desgracia se generan muchos conflictos entre las personas.
Entonces, sin duda, aquí hay temas tan importantes como la parte de agremiaciones, que es fundamental, la parte de la remisión de pacientes, y el colegaje, y la lealtad, y ese tipo de cosas. Y otra cosa fundamental, que también tiene que ver un poco con eso, es el tema de las tarifas. Podría parecer que no, pero sí, que aparece incluso en el código de ética, el tema de la publicidad. Sí, y es algo que por fortuna en Colombia ha ido evolucionando también favorablemente. Ya en nuestro medio tenemos programas de posgrado en varias áreas, antes no existían, y por lo tanto los títulos eran un poco dados por la experiencia y el área de dedicación, pero ya hoy en día hay cada vez más experticia y más espacios académicos en el país o aquí cerca para que los profesionales nos podamos posgraduar y fortalecer en líneas específicas. Y sin duda sería ingenuo no reconocer que en una realidad tan diversa como Colombia hay lugares donde los profesionales tienen que hacer de todo, ¿sí? Que es diferente a las ciudades o a ciertas zonas. Pero yo lo que intento decir es que igual lo que se esperaría para el profesional de campo, para el profesional de ciudad, para el que trabaja en cualquier área, en la medicina veterinaria, de la zootecnia, es que afortunadamente cada vez más en nuestro país hay espacios para la formación, para la autoformación como esta, y cada vez hay más posibilidad de acceder a diferentes instituciones universitarias del mundo para seguirse formando. Y en ese orden ya lo digo es porque eso invita a que, desde una perspectiva ética, lo primario sea el respeto por el otro. Cuando hablamos del respeto por el otro, es el respeto por la idea del otro, por las palabras del otro, por el escrito del otro, por los productos del otro, y eso es lo que en un sentido práctico la ética invitaría, ¿sí? Y de la misma manera hay muchas corrientes filosóficas que nos invitan a desarrollar las virtudes, los valores como principios rectores de nuestro accionar, de nuestra conducta, que es lo que en última la ética propone, que yo reflexione sobre lo que considero que es bueno, sobre lo que considero que es virtuoso, para que lo asuma como una forma de vida. Así lo veo yo, la ética lo que me invita a mí permanentemente no es a ser perfecto, sino a reconocer en mi cotidianidad, en lo básico, que puedo mejorar. ¿Sí? Claro que sí. Que puedo mejorar. Perfecto. No, doctor, excelente. Y no, pues, mientras estamos acá, tenemos varias preguntas que nos han hecho pues por redes sociales. O sea, hablando de esas tecnologías que nos acercan. Hay una que nos dice: quisiera saber un aspecto positivo y uno negativo de la ley 1774. Muchísimas, claro que sí. El aspecto negativo, empiezo por ahí, es porque siempre cualquier ley debe tener un decreto reglamentario que la operacionalice. Entonces, lo negativo podría ser simplemente entender que el proceso transicional para que esta ley sea efectiva va a demorar, que aún hay muchos vacíos, porque no es tan fácil sacar a los animales del mundo de las cosas, es un sentido práctico. Yo lo vería como algo negativo en el sentido propio de la ley, no tanto porque critica la ley per se, sino en el sentido de que me parece que ella debe ser operacionalizable para que la implementemos y a partir de la experiencia misma de su implementación podamos reconocer los vacíos o las fallas que ella tenga. Porque el hecho de que, porque además si uno la ve ella es corta, lo que hace es modificar básicamente la ley 84 del 89 y cambiar algunas cosas del Código Civil y Código Penal colombiano. Entonces, en ese orden de ideas me parece positivo más que negativo. Y lo que es relevantísimo en ese orden de ideas es el reconocimiento jurídico en Colombia del animal como ser sintiente versus el ser no semoviente. Digamos, sería como una respuesta puntual a lo positivo y lo negativo. Perfecto, doctor, gracias. Hay otra que nos dice un profesional llamado Camilo. Él nos dice que ¿cuáles son las profesiones que más maltratan esa ética profesional en relación con el animal profesional? Yo no diría que cuál es la profesión que más, digamos, no tendría la respuesta en esa dimensión. Yo lo que podría afirmar es que en cualquier profesión, cualquiera, independientemente del esfuerzo de la institución o de los docentes, las personas son autónomas. Entonces sería muy injusto declarar que el responsable de un mal profesional fue la universidad o fueron los profesores. Claro, todos somos corresponsables, pero en últimas quien decide, en últimas quien asume, en últimas quien se compromete es cada uno de nosotros. Yo me comprometo, yo decido, yo soy el que hago. Entonces, en ese orden de ideas hay personas que por su crianza, por sus principios, por sus valores deciden que ser deshonesto paga, o
el maltrato animal no lo afecta, no lo siente, no experimenta una incomodidad o disconfort moral, como por ejemplo hay personas profesionales que le pegan a sus parejas, hay violencia intrafamiliar. Entonces lo que intento decir, yo podría decir entonces cuáles son las profesiones que más muestran violencia intrafamiliar, pero podría entonces no salirme por la tangente con mi respuesta y afirmar lo siguiente: si hay evidencias, por ejemplo, que los profesionales, particularmente médicos veterinarios, tendríamos un mayor riesgo al suicidio. Y hay algunos estudios que se intentan tipificar por profesión algunas conductas, que es un poco la pregunta que formula el colega. Entonces, vuelvo y repito, habría una primera aproximación, es decir, las personas son autónomas. En un sentido teológico tenemos libre albedrío. Y el profesional tiene suficiente información para saber qué cosas producen dolor innecesario a un animal. Eso no hay cómo discutirlo. Por lo tanto, una persona que se vea expuesta a ejercer estrategias de manejo o sistemas productivos podría verse en mayor riesgo de que eso ocurra, si es la pregunta que hace la persona. Sin duda, si yo tengo que trabajar con animales de producción, es posible que tenga mayor situaciones de riesgo a que en los procedimientos que ejecutemos se presenten más situaciones que desencadenarían maltrato en un animal. Pero eso no es excluyente. De hecho, se ha visto cómo paradójicamente, donde uno puede reconocer más situaciones de negligencia, de abuso, de crueldad y maltrato, son con animales de compañía. Y de hecho se ha visto la relación estrecha que existe, se llama teoría del vínculo, y es que en una familia, en una comunidad, en un lugar donde haya maltrato animal, las personas corren riesgo, los niños, las mujeres, los ancianos. Pero de la misma manera, si en una familia hay evidencias de maltrato, de abuso en las personas, los animales corren peligro. O sea, no está separado. Entonces, concluyendo, no habría una respuesta puntual que yo tenga. Lo que yo podría opinar es que sin duda, si yo soy un profesional que tengo que trabajar con sistemas productivos, con métodos tradicionales, el riesgo de maltrato se puede incrementar, pero también reconocer que cada profesional es autónomo y de él depende aceptar o no esas cosas. Eso es fácil decirlo, otra cosa es la vida real, pero que además se ha visto inclusive que en aquellas especies que uno esperaría o creería que todo es perfecto y es maravilloso, como los animales de compañía, no lo es tanto. Porque en última lo que se ha visto es que el mayor problema no está tanto en la actitud patológica o dolosa de las personas de ser crueles con los animales, sino que hay mucha negligencia, es decir, hay mucho desconocimiento, hay mucho maltrato por ignorancia, por no saber. Y en eso podemos hacer mucho nosotros, muchísimo. De tal manera que a mí sí me calificaría más duro si por ignorancia maltrato, que nos puede pasar. Entonces, en ese orden de ideas no hay una respuesta puntual, sino algunas ideas en torno a su pregunta. Muchas gracias. Por último, quisiera que por favor usted nos recordara esas dos herramientas que nos indicó para conocer esas teorías filosóficas y pues para la toma de decisiones, claro que sí, doctor. Pues una de ellas fue desarrollada por un filósofo dinamarqués o danés que se llama Peter Sandoe. Tiene libros muy interesantes. Peter Sandoe se escribe. Ellos crearon una página electrónica que se llama Dilemas Éticos Animales. Uno la puede escribir en español y lo va a encontrar, Dilemas Éticos Animales. Y esta página electrónica es un software didáctico para permitirle al profesional del sector agropecuario crear un perfil. Es un trabajo autónomo, yo lo hago conmigo, frente al computador. Entonces, al responder esas 12 preguntas, cada una de ellas ofrece 5 posibles respuestas, porque solamente dan la posibilidad en esta herramienta de 5 corrientes o teorías filosóficas o éticas puntuales: contractualismo, utilitarismo, derechos de los animales, respeto por la naturaleza y teoría relacional. Entonces, al final de responder estas 12 preguntas, aparece un perfil en donde me dice: usted es 25% utilitarista, 10% contractualista, 50% proteccionista, etc. Y lo interesante de esta página electrónica, de esta herramienta, es que después me permite, si yo quiero indagar más, me explica qué es cada corriente, me da ejemplos puntuales. Y en los libros del doctor Peter Sandoe hay uno muy bonito, se llama Ética en el uso de los animales, que fueron los recientes. Él coge cada situación de relación humano-animal, sistema productivo, biotecnología, animales de compañía, laboratorio, y hace una discusión con esas 5 corrientes para que uno, digamos, pueda ir como pensando más enriquecidamente en torno a la relación.
Y la segunda que me gusta también muchísimo, que fue desarrollada por un famoso bioeticista que se llama Ben Mefan, del Instituto de Bioética Aplicada de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Los libros de él son realmente muy buenos. Ben Mefan, con PH, Mefan, se llama Matriz Ética. Y la matriz ética fue diseñada especialmente para el sector de producción, tanto para hacer comparaciones en métodos de producción intensiva versus métodos extensivos u orgánicos, hasta cualquier problemática que sea compleja, como es el sector productivo de medicinas poblacionales, en donde básicamente lo que se hace es cruzar algunos principios filosóficos, justicia, autonomía, etc., con los diferentes actores de la situación, productor, profesional, los animales, por supuesto, el entorno, el consumidor. Uno puede ampliar o reducir la matriz. Y al ser una matriz, básicamente lo que hace ella es que da la oportunidad de que yo califique cada cruce. Entonces yo puedo colocar desde -2 hasta -2, hasta +2, perdón, -2 hasta +2. Yo simplemente le pongo un número, es para ver si ese principio se respeta o no se respeta. Por ejemplo, la justicia en el sentido de la economía, es una economía justa. Me explico, si yo soy un productor que estoy empeñado en promover el bienestar de mis animales, pero el vecino lo hace de cualquier forma, ya los dos nos pagan igual la leche, ahí no hay justicia. O sea, yo pondría -2 porque no hay justicia. Claro. Porque no se está valorando mi esfuerzo por hacer bien las cosas. Entonces, la ventaja de la matriz ética, que se puede descargar, tiene una guía para docentes, una guía para estudiantes, es que le permite a uno como plasmar en un papel, comenzar a pensar sobre esa realidad, a filosofar sobre esa realidad, pero de una manera aplicada, práctica, que es lo que más me gusta de la matriz ética. Doctor, muchísimas gracias. No, a ustedes. Ha sido para nosotros en serio un gusto tenerlo y pues que usted nos comparta ese conocimiento tan profundo que tiene, pues que lo haga de una manera tan práctica, tan sencilla, tan chévere, que muy seguramente pues nos va a gustar bastante, pues no solo a mí, que ya me fascinó, sino a los espectadores. Digamos que hemos terminado el día de hoy, pero doctor, muy seguramente van a seguir llegando algunas preguntas. Con el mayor gusto. Veo que ya siguen llegando, entonces se los compartiré para Con que mucho nos pueda gusto, ayudar. con mucho gusto, con el mayor gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a los espectadores. Acá pues estamos dispuestos en el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria para resolver sus inquietudes en compañía del doctor Néstor. Y pues recuerden que esta charla, si no pudieron apreciarla el día de hoy de manera virtual, en vivo, como pues varias personas lo han podido hacer desde diferentes partes de Colombia y pues del mundo, esto va a quedar colgado en nuestra página, en el botón de capacitaciones y en nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan visualizar en un futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias.